Bueno, Java RMI vendría a ser un mecanismo que permite realizar llamadas a métodos de objetos remotos situados en distintas máquinas virtuales de Java, compartiendo recursos y carga de procesamiento a través de varios sistemas. RMI lo que permite es exportar objetos como objetos remotos para que otros procesos remotos puedan acceder directamente como un objeto Java. Todos los objetos de una aplicación distribuida basada en RMI deben ser implementados en Java. Y esto justamente es una de las principales ventajas que tiene RMI, ya que al formar parte de la API de Java, lo que sería la integración de objetos remotos en las aplicaciones distribuidas de Java se puede realizar sin necesidad de usar recursos adicionales. La implementación del RMI consta de tres capas de abstracción, y estas serían la capa de apéndice y esqueleto, la cual intercepta llamadas de métodos que son realizadas por el cliente a la variable de referencia de interfaz y redirige estas llamadas a un servicio RMI remoto. Después está la capa interfaz remota, la cual entiende cómo interceptar y gestionar las referencias realizadas por los clientes a objetos de servicio remoto. Y finalmente la capa inferior, que sería la capa transporte, la cual se basa en las conexiones TCP/IP entre las máquinas de una red. Y bueno, acá podemos ver un gráfico de cómo se encuentran modeladas estas cuatro capas. Bueno, en cuanto a Corva, es como dice acá, es una arquitectura de comunicaciones que soporta la construcción e integración de tecnologías de diferentes fabricantes independientemente del tiempo de creación. Provee una infraestructura, digamos, que permite la comunicación de objetos independientes de plataforma y de implementación. Es una especificación definida por el OMG para la creación y uso de objetos remotos. La mayoría de aplicaciones necesitan diferentes objetos de plataformas diferentes de sistemas operativos para comunicarse entre sí a través de las redes. Corva en su caso permite que los objetos interactúen de esta manera utilizando un protocolo llamado InterORB. Bueno, los virtualizadores son un programa para incrustar un sistema operativo abstracto en otro, lo que serían las particiones, la memoria y el control de entrada y salida de los datos se encontrarían en una máquina virtual diseñada. La virtualización lo que nos permitiría sería alojar varios servidores en una única computadora física, lo cual permitiría optimizar el uso de recursos, simplificar la realización de copias de respaldo o backup y su restablecimiento. Todo un servidor virtual puede ser un único solo archivo, por ejemplo. También se puede migrar fácilmente servidores entre distintas computadoras y se puede incrementar la seguridad utilizando servidores aislados para tareas diferentes. En los tipos de virtualización que existen podemos encontrar la virtualización de sistemas operativos, la cual permite que en un solo servidor físico se puedan crear varias instancias o servidores virtuales haciendo uso de un software llamado hipervisor, el cual se encarga de asignar de forma ordenada a cada máquina virtual los recursos que se necesiten. Y además cada máquina virtual puede tener su propio sistema operativo, pudiendo funcionar de una forma simultánea e independiente entre sí. Y por ejemplo, si ocurriera un problema o falla en una de las máquinas virtuales, esto no tendría ninguna consecuencia en lo que serían las demás. Después tenemos la virtualización de software. Acá la virtualización utiliza el software para poder imitar las características del hardware y así crear un sistema informático virtual. Esto, por ejemplo, permite ejecutar más de un sistema virtual y múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor. Después tenemos la virtualización del hardware, y este se trata de un tipo de virtualización más complejo, ya que utiliza un software que permite transformar hardware físico en un hardware virtual. Es decir, básicamente lo que hace es emular los componentes del hardware físico, haciendo uso de las máquinas virtuales.
Después lo que sería la virtualización a nivel de sistema operativo, que sería diferente a lo que sería la virtualización del sistema operativo en sí. Acá ya no existe un sistema operativo distinto en cada instancia, sino que se dispone de un servidor físico con un único sistema operativo. Y en este se pueden crear instancias que están aisladas entre sí, las cuales cada una contiene una réplica del sistema operativo principal. Después está la virtualización del almacenamiento, que con esta se consigue una mejora en lo que sería el rendimiento, la administración, la seguridad y la alta disponibilidad. Se utiliza varias unidades de almacenamiento y para que este tipo de virtualización sea posible debe darse lo que sería una unión de varios dispositivos de almacenamiento en la red que tengan la apariencia de una única unidad o dispositivo de almacenamiento. Y bueno, al utilizar varias unidades de almacenamiento, las máquinas virtuales pueden acceder a los datos de una forma muchísimo más rápida que si existiera un solo disco duro disponible para todos. La virtualización de escritorio consiste en tener un conjunto de servidores en un data center con varias máquinas virtuales en cada uno de ellos. Estos tienen su propio sistema operativo independiente, sus propias aplicaciones, etc. En este tipo de virtualización todo ocurre en remoto, digamos. La virtualización en redes se podría decir que consiste en crear redes virtuales sobre redes físicas o reproducir completamente redes físicas en software. Por último, la paravirtualización es un método que permite que el software que se ejecuta en un sistema virtual omita la interfaz virtual y ejecute operaciones en el hardware real del sistema. La migración. La migración describe el proceso de mover una máquina virtual de un host a otro. Y hay dos maneras de poder migrar una máquina virtual, en vivo y fuera de línea. Lo que sería la migración fuera de línea suspende lo que sería el invitado y después mueve una imagen de la memoria del invitado al host que sería destino. Después el invitado es posteriormente puesto en marcha sobre el host destino y la memoria usada por el invitado en el host fuente liberada. Después lo que sería la migración en vivo, que sería el proceso de migrar un invitado activo de un host físico a otro. Y podemos decir que la migración es útil para el balanceo de carga. Por ejemplo, cuando una máquina host está sobrecargada, una o más de sus máquinas virtuales podrían ser migradas a otro host. También podría ser útil actualizando haciendo cambios en el host. Por ejemplo, cuando surge la necesidad de ya sea actualizar, añadir o quitar dispositivos hardware en el host, lo que serían las máquinas virtuales pueden ser colocadas con seguridad en otro host. Y así el invitado no experimentaría ningún tiempo de caída, por así decirlo, debido a los cambios que se hagan en ningún host. Ahorro de energía. Las máquinas virtuales se pueden redistribuir a otros hosts y los sistemas host descargados pueden ser apagados para ahorrar energía. Y así, por ejemplo, se puede reducir los costes. Por último, para la migración geográfica, donde las máquinas virtuales pueden ser llevadas a otra localización física. Bueno, RAID significaría arreglo redundante de discos independientes. Esta es una tecnología que combina varios discos duros para poder almacenar datos. Existen varias formas en que también se conocen como niveles RAID para almacenar datos para rendimiento y redundancia. Un sistema RAID, como dice acá, funciona reemplazando los datos en varios discos duros y permitiendo que las operaciones de entrada y salida funcionen de manera balanceada, mejorando el rendimiento. En otras palabras, o bien los datos se escriben en ambos discos al mismo tiempo o de lo contrario se escribe un dato en uno y otro dato en otro para poder repartir el trabajo. Y para que un sistema RAID funcione es necesaria la presencia de una controladora RAID y puede ser ya sea por hardware o por software. Por ejemplo, a día de hoy la gran mayoría de las computadoras ya cuentan con una controladora RAID por software integrada en la BIOS y lo que serían las controladoras por hardware
ya se usan solo en entornos empresariales. Hay muchos tipos de RAID, pero sin embargo los que son más comúnmente utilizados son el RAID 0 y el RAID 1. Por su parte, el RAID 0, que también se le conoce como fragmentación, los datos se almacenan en varios discos duros. Se mejora el rendimiento de búsqueda al acceder a los datos, pero no proporciona una tolerancia a fallos. Es decir, que cualquier instancia de daño en el disco duro provocaría la pérdida de los datos. Después el RAID 1, que también se lo conoce como replicación. En este los datos se escriben de manera idéntica en dos discos duros. Se requieren al menos dos discos duros para constituir un arreglo RAID 1. Este, a diferencia del anterior, proporciona una máxima tolerancia a fallos, ya que la computadora funciona siempre y cuando uno de los discos duros esté en funcionamiento. Grupos de trabajo y dominio. Los dominios y los grupos de trabajo son las maneras de organizar los ordenadores en las redes, ya sea en una casa o en una oficina, por ejemplo. Por su parte, en los grupos de trabajo, cada equipo se usa de forma totalmente individual, desde gestión, configuraciones, seguridad que tenga implementado, etc. Cada máquina es independiente de las demás en los usuarios que tienen creados, y su gestión de autenticación se realiza en cada máquina de forma independiente, a diferencia de lo que sería un dominio, donde se gestiona en otras máquinas, en lo que serían servidores. Y bueno, como son independientes a la hora de conectarse a otras máquinas, es decir, a por ejemplo carpetas compartidas, saltaría para introducir el usuario y una contraseña. Como por ejemplo, estando en un dominio se puede gestionar las unidades desde el servidor y a los otros usuarios, por lo que esta gestión es más cómoda, podría decirse. Y bueno, las características principales son que todos los equipos son iguales, es decir, que ninguno manda sobre otros. Al ser individuales, cada uno de los equipos en un grupo de trabajo tienen sus cuentas de usuario. Al no haber una gestión general, solo es posible entrar en cualquier equipo si se conoce el usuario y la contraseña. No hay una protección de contraseña, por lo que al ser independientes es más fácil recibir un ataque. El tope que suele haber dentro de un grupo de trabajo no suele ser más de 20 ordenadores, y finalmente a nivel de redes deben estar en la misma subred. Después, por otra parte, los dominios constan de uno o más servidores que serían los controladores de dominio, y serían los encargados de gestionar muchas cosas como son la seguridad, permisos de usuarios y equipos a través de las directivas de grupo, etc. Un dominio de Windows es una red creada de ordenadores donde todos esos equipos, cuentas de usuarios, impresoras, etcétera, se encuentran dentro de una base de datos central, lo que viene siendo el directorio activo, y lo componen uno o más servidores que funcionan entre ellos como una central donde se gestionan la autenticación de todos los usuarios, ya que cuando se realiza un inicio de sesión los datos no se verifican en las computadoras locales, sino en los servidores. Las características que tenemos en los dominios son que las cuentas de dominio necesitan de cuentas de tipo Active Directory, así podrán iniciar sesión en los ordenadores que forman parte del dominio. Después, los controladores de dominio gestionan los ordenadores que forman parte del dominio en cuestión, y esto significaría que podemos controlarlos de forma remota. Miles de ordenadores pueden formar parte de un solo dominio sin ningún problema. Diferentes redes locales pueden albergar a ordenadores que se encuentran bajo un mismo dominio. Cualquier cuenta de dominio puede iniciar sesión en un ordenador bajo el mismo dominio, esto simplemente utilizando sus credenciales de acceso. Esto significaría, por ejemplo, que podemos usar cualquier computadora del dominio con nuestras credenciales y tendríamos el mismo nivel de acceso como si estuviéramos en la misma computadora. Y finalmente, el administrador del dominio es la cuenta que tiene un mayor nivel de privilegio para realizar cambios en las demás cuentas. Y bueno, esta cuenta de usuario es la más importante, digamos, y es importante también protegerla al máximo. DNS. Esto sería el sistema de nombres de dominio.
que básicamente es el directorio telefónico de Internet. Las personas acceden a la información en línea a través de nombres de dominio como google.com, y lo que harían los navegadores web es interactuar mediante direcciones de protocolo de Internet, es decir, la IP. Y el DNS traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos de Internet. En simples palabras, podemos decir que un DNS traduce los nombres de dominios aptos para una lectura humana. Acá da el ejemplo de www.amazon.com. Bueno, en cuanto a los tipos de servicio DNS, tenemos al DNS autoritativo, el cual proporciona un mecanismo de actualización que los desarrolladores utilizan para administrar los nombres de DNS públicos. Y después tenemos al DNS recurrente, el cual funciona como un intermediario que obtiene la información del DNS por nosotros. Por ejemplo, si un DNS recurrente tiene una referencia de DNS en caché o almacenado durante un periodo, entonces responde la consulta del DNS mediante el suministro de la información IP o la fuente. O de lo contrario, pasa la consulta a uno o más servidores de DNS autoritativo para poder encontrar la información. El protocolo de DHCP, que significaría protocolo de configuración dinámica de host, es un protocolo de red que utiliza una arquitectura cliente-servidor, y por lo tanto tendríamos uno o varios servidores de DHCP y también uno o varios clientes, los cuales deben comunicarse entre ellos correctamente para que el servidor de DHCP brinde información a los diferentes clientes conectados. Este protocolo se encarga de asignar de manera dinámica y automática una dirección IP. Cuando tenemos un servidor de DHCP en funcionamiento, todas las direcciones IP que proporcionó a diferentes clientes se guardan en un listado donde se relaciona la IP que se proporcionó y la dirección MAC. Y gracias a este listado, el servidor de DHCP se asegura de no proporcionar a dos equipos diferentes la misma dirección IP. Y bueno, el protocolo de DHCP incluye varias formas de asignación de direcciones IP. Esto dependiendo de la configuración que se realice y el escenario. Tenemos a la manual o estática, donde el servidor de DHCP permite configurar un listado de parejas de IP MAC con el objetivo de que siempre se le proporciona a un cliente una determinada dirección IP y que esta dirección no pueda cambiar nunca. Después está la automática, donde el servidor de DHCP se encarga de proporcionar una IP al cliente que realiza la solicitud, y esta va a estar disponible para el cliente hasta que la libere. Y por último la dinámica, en donde este método permite una reutilización dinámica de las direcciones IP.